Octubre de 2017. África. Una pequeña aldea de Níger llamada Tongo Tongo ha pasado a ser lo más parecido a un infierno en la tierra. Medio centenar de insurgentes de ISIS saltan desde sus escondites para perpetrar una brutal y sanguinaria emboscada contra un convoy compuesto por militares locales y fuerzas especiales de Estados Unidos. El ataque es rápido y despiadado. La sangre de los soldados heridos comienza a teñir de rojo el desierto y parece no haber escapatoria alguna. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos el feroz enfrentamiento entre el Estado Islámico y un grupo de combatientes que quedó atrapado en el violento fuego yihadista. Ponte tu casco y acompáñanos en esta historia, pero te lo advertimos, solo unos pocos podrán salir con vida. El camino hacia este brutal episodio comienza varios años antes, en 2013. Grupos yihadistas tenían una presencia cada vez mayor en la región del Sahel, un área que limita con el desierto del Sahara y la sabana sudanesa. Tanto militantes de Al-Qaeda como del Estado Islámico comenzaron a operar en países como Níger o Mali, aprovechando sus fronteras porosas y la debilidad de los gobiernos locales para extender su influencia. En ese marco, Estados Unidos comenzó a asistir a esas naciones con el objetivo de combatir a los organismos terroristas y evitar su expansión. Además de realizar misiones conjuntas con sus propios soldados y fuerzas locales, comenzó a desarrollar trabajos de entrenamiento y apoyo de inteligencia. Así es como llegamos a mediados de 2017. Tropas norteamericanas aterrizaron en Níger para brindar asesoramiento. No obstante, en octubre de ese mismo año, recibieron un aviso sobre la posible ubicación de un objetivo que se encontraba en la lista negra del tío Sam. Se trataba de un yihadista local llamado Dondon Chefou, un importante miembro de ISIS en la región. Para apoyar a los combatientes nigerianos, un grupo de boinas verdes estadounidenses se sumó a la operación para ir tras él. Los datos eran escasos, pero suficientes como para que los comandantes pensaran que era una oportunidad viable. De esa manera, la fuerza conjunta se embarcó en la misión. El plan era simple. Se debían realizar tareas de reconocimiento para luego proceder a una posible captura, finalizando con una retirada rápida. No obstante, las desafiantes tierras áridas del Sahel agregaban un grado de dificultad al trabajo. El 4 de octubre, el convoy estaba listo para partir. Antes del amanecer, varios vehículos comenzaron su recorrido por caminos polvorientos que parecían infinitos en el horizonte. El enorme desierto los rodeaba, junto a un silencio que solo se rompía con el rugido de los motores. Los soldados de Níger se mostraban tensos, intercambiando miradas repletas de incertidumbre, mientras el sol comenzaba a subir por el cielo. Los estadounidenses, aunque más experimentados, también se mostraban incómodos. Había algo en el aire, una sensación latente de peligro que todos compartían, pero que nadie se atrevía a mencionar. Más allá de aquel pensamiento, el grupo siguió adelante y pronto llegaría a Tongo Tongo. Aunque la aldea parecía simplemente un punto más en el mapa, una violenta sorpresa los aguardaba allí. Los yihadistas del Estado Islámico observaban el avance del convoy desde las sombras. Estaban en posición, acechando como depredadores pacientes, listos para atacar. De repente, una tormenta de fuego cayó sobre las fuerzas norteamericanas y nigerinas. La trampa se había convertido en realidad. Los sargentos estadounidenses Jeremiah Johnson, Brian Black, Dustin Wright y la David Johnson se agruparon de inmediato al escuchar las primeras balas de la feroz emboscada.
Los gritos de guerra de los yihadistas resonaban en el aire y el sonido agudo de los rifles AK-47 rebotaba en las colinas mientras un miedo paralizante invadía el cuerpo de los hombres que estaban bajo ataque. Los insurgentes se movían como sombras, rápidos y letales, escondiéndose detrás de las rocas y la vegetación. Las balas que salían de sus armas silbaban alrededor de los estadounidenses, impactando en la chapa de las camionetas, haciendo que saltaran chispas y fragmentos de metal. El caos se desató en cuestión de segundos. La oleada de fuego alcanzó primero a los soldados nigerinos, quienes comenzaron a desplomarse uno a uno como muñecos. Su sangre corría por el suelo arenoso, mientras los cadáveres se sacudían frente a la embestida de cada impacto. Gritos de dolor y órdenes desesperadas sembraban mayor confusión entre las víctimas de la feroz emboscada. Los yihadistas sabían exactamente dónde atacar, cómo moverse y cuándo presionar. Habían estudiado el terreno y a su enemigo, y ahora ejecutaban su ofensiva con una precisión aterradora. Del otro lado de la ráfaga de fuego, la Fuerza Conjunta de Estados Unidos y Níger intentaba encontrar cobertura, pero no había suficiente. Estaban completamente expuestos, atrapados en terreno abierto y rodeados por 50 de los más brutales combatientes de ISIS. En otras circunstancias, el equipo norteamericano habría estado preparado para ofrecer una respuesta eficaz. Pero la gran sorpresa que generó el ataque los desorganizó por completo. Aún así, los boinas verdes que se encontraban en los vehículos sabían que la única manera de escapar era luchando hasta el final, por lo que tomaron sus rifles y se lanzaron a la acción. Footage of that fight shows that 2 American vehicles are separated from the convoy. The others had fled or were hit. We see 7 soldiers taking cover. The attackers are somewhere in this area. An American soldier, we believe to be Staff Sergeant Jeremiah Johnson, wearing a helmet camera, enters the white vehicle and drives it a short distance. He steps out and begins firing towards the tree line. Jeremiah Johnson sintió una punzada aguda en la pierna que lo hizo tambalear. Una bala enemiga lo impactó, atravesando su cuerpo. Ignorando el dolor, siguió su paso junto a uno de los vehículos. Su respiración era rápida y entrecortada, mientras se desplazaba sosteniendo el arma con sus manos y tratando de localizar a los atacantes. No obstante, los insurgentes eran como espectros, apareciendo y desapareciendo entre las rocas, lanzando disparos precisos desde todas las direcciones. Dustin Wright estaba a su lado, intentando cubrirlo mientras Jeremiah buscaba desesperadamente a los agresores y escupía fuego sin cesar desde su rifle. A pesar del pánico que se apoderaba de la situación, los estadounidenses realizaban movimientos firmes, como la recarga de su armamento, con una precisión fría y calculadora. El entrenamiento los había preparado para este instante donde solo una delgada línea separa la vida de la muerte. Sin embargo, era difícil asimilar que cada paso que daban podía ser el último. Tras varios minutos, el aire olía a pólvora y a carne quemada. Se percibía la desesperación de hombres que sabían que el final estaba cerca. El fuego cruzado se intensificó. Las balas no paraban de golpear los vehículos del convoy con violencia. Los atacantes, bien organizados y con experiencia en las tácticas de guerrilla, rodearon a los soldados como depredadores que acechan a una presa herida. La confianza en ellos crecía, y las alternativas para los estadounidenses parecían esfumarse en el aire caliente del desierto. Mientras tanto, los nigerinos que no habían muerto en los primeros segundos del ataque corrían sin sentido en busca de refugio inexistente. El terror gobernaba sus acciones. Algunos vagaban ensangrentados producto de los disparos recibidos, y otros simplemente esperaban el golpe final que les arrebataría la vida. A diferencia de ellos, las tropas norteamericanas no se darían por vencidas tan fácilmente. Wright drives the car toward the mark of a red smoke grenade. The smoke could be to mask their movements from the militants, or to mark their position for supporting units. Johnson, taking cover at the rear, fires toward the tree line.
Las cámaras corporales de los soldados estadounidenses permiten seguir en primera persona el lento desplazamiento hacia la esperanzadora nube roja. Al desatarse la emboscada, los comandos solicitaron refuerzos por radio. Si bien eran conscientes de que la llegada de apoyo aéreo podía demorar, mantenían la ilusión de soportar la embestida el tiempo suficiente para sobrevivir. En otras palabras, esa era su única opción. El enemigo estaba más cerca y cada segundo ganado era un oasis de esperanza para las fuerzas resistentes. Los corazones de los soldados estadounidenses latían desenfrenadamente. De pronto, el horror de estar atrapados por la emboscada enemiga aumentó cuando las tropas de las fuerzas especiales se percataron de que faltaba un miembro del grupo. Black, Wright y Jeremiah Johnson se miraron a los ojos en busca de una respuesta, esperando que alguno pudiera pronunciar las palabras "se encuentra a salvo". Pero no fue el caso. El sargento David Johnson había quedado separado de los demás. No contaba con el resguardo de la trinchera improvisada de los vehículos. Corría solo, con su rifle apuntando a la nada, tratando de encontrar cobertura en medio del paisaje desértico. Sabía que si se detenía no sería más que un blanco fácil para los insurgentes. Continuó sin rumbo hasta que sus piernas no pudieron más y sus pulmones parecían estar a punto de estallar. Lo único que halló fueron algunos arbustos repletos de espinas en los que decidió escabullirse. No obstante, los yihadistas seguían sus pasos como lobos hambrientos y le disparaban continuamente sin importar dónde se encontrara. Finalmente, las bestias alcanzaron a su presa. Los feroces combatientes de ISIS lo ejecutaron sin piedad. David Johnson recibió disparos en la cabeza y en el pecho. Sus restos fueron profanados después de su muerte, con los atacantes ensañándose con él, incluso después de que el último aliento abandonara su cuerpo. Su cadáver acribillado fue dejado a merced de los carroñeros del desierto, bajo el abrasador sol africano. Ahora bien, mientras se consumaba el trágico y brutal destino de este soldado, sus compañeros aún batallaban por sus vidas. De vuelta en la línea de defensa improvisada, los otros 3 estadounidenses intentan resistir a la violencia por parte de los combatientes del Estado Islámico. Brian Black había recibido varios disparos en el pecho, pero su chaleco antibalas seguía resistiendo. A pesar de eso, el ataque lo dejó sin aliento y confundido. Intentaba mantener la calma, pero no lograba concentrarse en medio de la carnicería que provocó la emboscada. De repente, Dustin Wright aparece en escena para arrastrarlo detrás del vehículo que todavía los protege de la tormenta de fuego. La situación era desesperante. La superioridad numérica y táctica de los yihadistas era abrumadora. El equipo de boinas verdes era valiente, pero su tiempo se estaba agotando. Poco a poco, decenas de insurgentes se acercan a la posición que mantienen los 3 norteamericanos. Black vuelve a ser alcanzado por las balas enemigas, pero esta vez termina herido de gravedad. Con su último aliento ordena a sus compañeros que huyan. No obstante, la retirada parece imposible. Los disparos seguían resonando, pero los gritos de los soldados comienzan a disminuir. El ataque de ISIS estaba logrando su objetivo. Jeremiah Johnson es el siguiente en ser golpeado por los proyectiles insurgentes y Wright intenta cubrirlo con un acto heroico final. The situation is too desperate. Johnson is seriously wounded and falls, but then moves about another 40 feet. Militant fire seems to be coming from this area. Wright stops running and shoots. A short time later, 2 armed militants appear on screen. Johnson appears to be unconscious. Still, he's shot by the militants at close range. Staff Sergeant Wright dies just feet away. Las llamas del infierno comenzaron a apagarse. El silencio volvió a dominar la escena en el desierto de Tongo Tongo, mientras los militares de ISIS desaparecían tan rápido como se habían presentado.
Detrás de ellos solo dejaron rastros de devastación y muerte. A los cadáveres de los 4 estadounidenses de las Fuerzas Especiales se le sumaron los restos de otros 5 soldados nigerinos abandonados. Horas más tarde, cuando finalmente llegaron los refuerzos y los equipos de recuperación, lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Cuerpos mutilados, vehículos carbonizados y el eco de una batalla que nunca debió haber sucedido. El sacrificio de los Boinas Verdes quedó marcado en la historia como una advertencia de la crueldad y el caos que aguardaban en las sombras del terrorismo africano. Mientras las tropas de apoyo recogían los restos de sus camaradas caídos, sabían que algo había salido terriblemente mal, que el desastre podría haberse evitado. Pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, la brutalidad del ataque y la forma en que los combatientes norteamericanos fueron eliminados despertó una catarata de preguntas en Washington. Estas pérdidas generaron una gran conmoción en el país y llevaron a un debate público sobre la presencia militar estadounidense en África. Se realizaron homenajes en todos los rincones de la nación para rendir tributo a los caídos, y sus familias recibieron el acompañamiento de todo el pueblo en su dolor. Más allá de las críticas por enviar a soldados norteamericanos a pelear batallas que no les pertenecen, ninguno de los reclamos o cuestionamientos a las autoridades devolverán la vida a los muertos. Los cuerpos de los Boinas Verdes fueron enviados de regreso a casa, envueltos en banderas, mientras sus seres queridos se enfrentaban al horror de los detalles sobre los crueles asesinatos. Ahora sí, luego de haber conocido esta trágica historia de una sanguinaria y letal emboscada de ISIS, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.